Entonces, amigos, queremos darle una bienvenida muy especial en el día de hoy en el Centro de Estudios Humanistas de las Américas a nuestro taller a cargo de los miembros plenos, Efraín Villarreal de Panamá y Eduardo Sueta de Colombia. Bienvenidos todos. Gracias, Juan. Muy bien. Dentro del taller Caminos de Contacto con lo Sagrado, entramos e iniciamos con una experiencia, de manera que los vamos a invitar a que se pongan cómodos. Vamos a hacer un oficio que enmarca el tema de contacto con lo sagrado, o sea que es una experiencia de contacto con lo sagrado. Nos ponemos cómodos, aflojamos el cuerpo. Nos sentamos en una posición de equilibrio inestable, o sea, no estamos recostados al espaldar. Aflojamos el cuerpo, tensionamos todo el cuerpo y aflojamos. Empezamos a relajar la frente, los ojos, pómulos, nariz, boca, mentón, tensionando, aflojando, cuello, hombros, brazos, antebrazos, manos. Volvemos a la cabeza, frente, ojos, nariz, boca, cuello, pecho, estómago, partes últimas del tronco, aflojando, relajando, acomodándonos. Volvemos a la nuca por detrás, parte alta de la espalda, parte media, parte baja, glúteos, tensionando, aflojando, piernas, rodillas, pantorrillas, pies. Vamos a los ojos, subimos, sentimos por dentro. Vamos hacia el interior del cerebro, bajamos por el interior del cuello, pasamos saliva, sentimos la entrada del aire, la parte alta del pulmones, parte media, parte baja, una respiración completa, aflojando todo el interior de los órganos. Por último, sentimos la cabeza, el cuero cabelludo, el cráneo, el cerebro tibio, suave, algodonoso como un flan. De esta forma hemos resumido lo que es el relax externo, interno y mental. Quedamos preparados para el oficio. Hola, Listo, listo, Efraín. ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, Efraín. Ok, entonces vamos con el oficio. Mi mente está inquieta, mi corazón sobresaltado, mi cuerpo tenso. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Meditamos sobre este principio de la mirada interna. Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario, pide con fe y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio. Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente. Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti termina por alojarse en tu corazón. Reconocerás que la esfera comienza
a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho. La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo mientras amplías tu respiración. En tus manos y el resto del cuerpo tendrás nuevas sensaciones. Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Esa fuerza que da energía a tu cuerpo y mente. Deja que la fuerza se manifieste en ti. Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Deja que se manifieste libremente. Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Para todos, paz, fuerza y alegría. También También para ti, para ti. paz, 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 fuerza fuerza y y y alegría. 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 Ah, fantástico. Muchas gracias. Lindo. Bien, Muchas muy bueno, gracias. gracias, Efraín. Gracias a ustedes. Sigue Eduardo. Sí, queríamos, antes de entrar al tema intelectual, tomar un contacto con la experiencia. De ahí que ya este preámbulo y esta atmósfera nos va a acompañar en los siguientes minutos. Gracias. Voy a compartir entonces el texto a continuación.
Estamos con el texto. Sí, perfecto, Telo. Ok, Sí. bien. Interés. Los miembros plenos del SEA estamos investigando las culturas ancestrales desde hace 4 años. Nuestros intereses fundamentales son, primero, encontrar las raíces humanistas de todas las culturas al reconocer la actitud y valores humanistas en los momentos humanistas o de florecimiento de dichas culturas. Segundo, otro interés es descubrir los caminos de contacto con lo sagrado practicados en dichas culturas, sus mensajeros, organizaciones monásticas y en el misticismo de religiones universales. Estos descubrimientos y conocimientos los compartiremos con los participantes de este taller en diferentes momentos. Hoy haremos un momento desde el punto de vista del humanismo y del siloísmo y en otro momento haremos el intercambio ya desde el punto de vista cultural. Usamos el método estructural dinámico y el método descriptivo para hacer las investigaciones y como base teórica el humanismo universalista. Composición. Introducción. Este taller tiene como objetivo que los miembros plenos del SEA tengan un acercamiento a los caminos de contacto con lo sagrado, descubiertos y reconocidos en las culturas ancestrales estudiadas y en las investigaciones publicadas como monografías en los parques de estudio y reflexión y las publicaciones de charlas de Silo, donde trata el tema de la trascendencia y lo sagrado y el material de las tesis y otros autores. Este es un tema realmente extenso y no es pretensión de nosotros abarcarlo, más bien utilizar la información ya existente de nuestras investigaciones, de escritos de Silo y de otros autores. Por eso el taller lo dividimos en 2 partes. Una que es la investigación sobre autores y la otra nuestras investigaciones de las culturas ancestrales en próximos eventos. La investigación sobre autores que han escrito sobre el tema de caminos de contacto con lo sagrado es demasiado extensa, así que escogimos 3 fuentes. Primero, Mircea Eliade. Segundo, Mario Luis Rodríguez Cobos, Silo. Tercero, recopilaciones de Patricio Ascuy y Andrés Corisma de Producciones de Silo. Cuarto, autores de las monografías del Parque de Estudio y Reflexión, Punta de Vacas. Caminos de contacto con lo sagrado según autores. Lo sagrado según Mircea Eliade y Silo. Según lo investigado por Mircea Eliade, y él menciona a otro investigador importante, Rudolf Ottos, tenemos lo siguiente: hay una diferenciación entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado se manifiesta como una realidad de un orden totalmente superior, diferente al de las realidades naturales. Mircea Eliade usa la frase en alemán ganz anders como algo radical y totalmente diferente. Se refiere a las experiencias numinosas, del latín numen, que significa Dios, que son provocadas por revelación de un aspecto de la potencia divina. En ese mysterium fascinans se manifiesta la plenitud perfecta del ser. Es una experiencia que te sobrepasa, en la que quedas absorto, alucinado, con asombro absoluto. Lo sagrado se muestra, dice Silo, en el paisaje humano, cuando el paisaje interno esté en condiciones de aceptar una nueva revelación. Esto comienza a vislumbrarse en aquellas sociedades en que el paisaje humano esté experimentando cambios tan severos que la necesidad de referencias internas se hace cada vez más imperiosa. Entonces, ¿cómo llegar a lo sagrado, a esa experiencia de lo luminoso, de lo divino? Silo en su libro El mensaje dice: distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo. Eso nos recuerda el Dorsch, símbolo de la disciplina mental que une a la sustancia más dura, el diamante, y al elemento más poderoso, el rayo. Lo sagrado, lo luminoso, es poderoso como el rayo, pero rápido desaparece y es fuerte.
luminoso y duro como el diamante, pero se te escapa de las manos y desaparece. La palabra usada por Mircea Eliade es hierofanía, que significa algo sagrado que se muestra. Esta revela un punto fijo absoluto, el centro luminoso, que según traducciones puede aparecer como una luz, como un sonido lejano, como una zarza ardiente, como una voz poderosa o como una presencia antropomorfa, etc. Pero el hombre tiene dos formas de estar en el mundo, dos situaciones existenciales, lo sagrado y lo profano. Todo espacio sagrado implica una hierofanía, o sea, una irrupción de lo sagrado en el medio circundante. La teofanía consagra un lugar como puerta de los cielos, un lugar abierto hacia lo alto, lugar de tránsito entre el cielo y la tierra. Haremos una descripción de cada camino de contacto con lo sagrado según los autores. Silo, las 4 disciplinas. Según las investigaciones de Silo, se llegó a lo profundo o a lo sagrado a través de las anomalías y también intencionando otros estados, como pasó con algunas religiones que tuvieron raptos de inspiración. Se las arreglaron para tomar contacto con lo profundo, a veces con el uso de drogas y a veces sin ellas. Según Silo, las vías que hoy conocemos se apoyan en descubrimientos que se realizaron diversos pueblos en un lapso de 7.000 años. Según este autor, hay 4 caminos o vías para llegar a lo profundo o sagrado que él llamó disciplinas. La mental o meditación trascendental en el budismo, la material o alquimia, Europa medieval y en el taoísmo chino, la energética o nuestro yoga, dionicismo en Grecia y el shivaísmo en la India, y la formal o morfológica, escuela pitagórica en Grecia. Se va a lo profundo, sagrado, innombrable o dimensión Z, como él llamaba a ese no espacio ni tiempo o vacío dinámico, lugar de los significados. Se va allí a través de comprensiones e intuiciones que solo surgen con esa experiencia de recorrer esa vida. La disciplina material o alquimia se basa en los trabajos de taoístas y budistas chinos, así como los babilonios, alejandrinos, bizantinos, árabes y occidentales. Trabaja con un sistema mental de fuerte alegorización y asociación. El cuerpo, que va sufriendo un proceso de transformación, es la representación del operador. No basta realizar las transformaciones de los materiales, sino que el operador debe resonar con ellos. Se va en la dirección de un proceso cumpliendo los 12 pasos y viendo y sintiendo los indicadores o registros precisos. Del nacimiento y la vida hasta la resurrección y el ascenso. La disciplina energética busca sus raíces en el Asia Menor, donde el orfismo y el dionicismo se propagaron hacia Creta y Grecia. También en algunas líneas ibaítas y del tantrismo se pueden rescatar fragmentos de una experiencia extraordinariamente rica. Trabaja en la generación, desplazamiento y transformación de la energía psicofísica. Se usa la energía difundida sintiendo internamente las cargas en los plexos. Se usa la fuerza de las representaciones de las imágenes internas que se denominan senestesia y kinestesia. Son 12 pasos y el trabajo consiste en mantener la conciencia de sí y perfeccionamiento de cada paso. Desde la creación energética en la base, pasando por la transformación en los distintos plexos, hasta la transformación y proyección energética en la cúspide. En el caso de la disciplina mental, dice Silo, que la meditación trascendental es forjadora de la conciencia objetiva y consiste en la contemplación del mundo eidético, no dependiente de la subjetividad humana. Silo estructura la disciplina mental en 12 pasos y en 3 cuaternas. Se medita sobre los mecanismos de conciencia, haciéndose preguntas tipo acertijos y descubriendo o develando hasta que en la última cuaterna se logra una experiencia trascendental, el acto puro. Va entonces de la dependencia a la libertad. Es una vía para contemplar lo sagrado. La disciplina formal o morfológica reconoce antecedentes significativos en algunas corrientes de pensamiento preático que florecieron bajo la influencia de escuelas orientales de Egipto, Asia Menor y Mesopotamia. Tal es el caso de la escuela pitagórica.
se trabaja con formas geométricas que no son alteradas por los fenómenos de compensación. El estímulo evocado de tipo geométrico es el único que no es compensado por la conciencia, del mismo modo que otras evocaciones o la identidad que guarda la forma geométrica en su esencia. La intención es la modificación de la forma mental, acción de forma sobre forma. Igual que las otras disciplinas, son 12 pasos y se anotan los registros y se va desde la entrada en el espacio interno, pasando por el vacío y se llega a la forma pura, comunicación de espacios y entrada en lo profundo. En los últimos pasos se trabaja con el propósito. En cuanto a monografías, en cuanto a la disciplina mental, con Material. Eduardo Gozalo, podemos mencionar los antecedentes de la disciplina material en Egipto. Nos interesa estudiar la vinculación con Osiris por ser este un dios relacionado con el cereal, con el grano y más concretamente con el grano germinado que brota del suelo húmedo y fértil del valle del Nilo y que posibilita con ello el sustento y la vida. El dios del grano, Osiris, es al mismo tiempo dios de los muertos y garante de la resurrección y de la vida eterna. De la malta hacían la cerveza y esta aparece como elemento sugerente y sugestivo, capaz de cambiar el destino de los hombres para bien, de prolongar su vida y capaz de comunicar y reflejar estados de ánimo. En el caso del rito de Osiris, se hacían rituales previos de purificación con incienso y agua. Según Moret, 1972, el rey o sumo sacerdote se sometía a la ceremonia osiriaca de apertura de la boca para de forma mágica convertirse en entidad divina, transmutación por la cual se podía poner en contacto con el dios del santuario sin correr ningún peligro. Ok, Eduardo, gracias. Sigo yo entonces con la disciplina energética. Ok, como ejemplo de la disciplina energética, escogimos la ascesis energética de Silo. Eh, yo lo tengo acá, algunas, algunas cosas que agregué, así que lo voy a leer de acá, Eduardo. Bueno, En el libro La mirada interna, Silo describe los pasos de su ascesis energética y dice, en muchos días llegué yo a la luz desde las oscuridades más oscuras, guiado no por enseñanza, sino por meditación. Y traduce con bondad su ingreso a lo sagrado y entrega sus enseñanzas al mundo por 40 años, coherentemente con sus propios principios. También tenemos la experiencia de Karen con su viaje a la India. Podemos mencionar la experiencia contada por Karen Ro en el sur de la India, estado Tamil Nadu, en sus breves notas no oficiales donde habla de los procesos de ascesis de tipo energético. En su investigación de campo, toma contacto con fieles en los templos en Chennai y en Madurai, ciudad dedicada a Shakti, a la diosa Shakti. También hace visitas a otros templos de distintas religiones, hace entrevistas con especialistas y tiene conversaciones con fieles. Lo explica como la entrada de una cultura completa dedicada a Shiva y la religiosidad de la madre agrícola. Esos ámbitos están tapados y no se pueden expresar. Siempre se ha visto en distintas culturas. Se puede rescatar de ellos ciertos registros casi sensoriales. A través de los sistemas de ascesis, al practicante le van a aparecer. Son lugares que existen en todos los seres humanos y es lugar de inspiración profunda. Los que han tomado contacto con esos lugares y tiempos y espacios sagrados, después son externalizados y aparecen traducciones del tipo, si vas por ese bosque, aparecerá tal Dios. Esta es la base de la religiosidad y tienen sistemas organizados de procedimientos para llegar hasta allí. Concluye que hay una experiencia interna fundamental y practicada hoy en forma de una ascesis,
como nosotros conocemos y fuimos partícipes de una cultura completa basada en la experiencia energética, dice Karen, ¿no? Su explicación. Lo que resultó interesante fue ver cómo una cultura pudo continuar transmitiendo los códigos de una profunda experiencia original a través de miles de años desde sus orígenes. Se puede intuir la vitalidad de una espiritualidad antigua con un sustrato energético en las ceremonias, códigos, rituales e imágenes. En la disciplina mental escogí a Novotny, Hugo Novotny, un trabajo que hizo sobre Siddhartha Gautama, Buda. El modo de acceso a lo profundo de Siddhartha Gautama, el Buda, tiene todas las características de una ascesis mental, tanto en lo que hace al propósito de la liberación por la gnosis, o sea, el conocimiento, con su fuerte carga emocional, devocional, como a los pasos mismos de la entrada. En los registros descritos en los pasos de su camino medio de ascesis se observan claras correspondencias con los pasos de nuestra disciplina mental, muy particularmente en lo que hace a la observación atenta de la impermanencia e insubstancialidad de todos los fenómenos manifestados, tanto objetivos como subjetivos, hasta llegar a la suspensión del yo y más allá a la cesación de toda percepción y toda representación, así como el contacto con lo profundo o sagrado, el nirvana. Son claras las referencias a las estructuras de conciencia inspirada que lo acompañan, especialmente la experiencia de reconocimiento. La posterior proyección de este contacto, movida por la compasión hacia todos los seres, para volver a otros en dirección a lo profundo, llega posteriormente a convertir su enseñanza en religión universal. Ese es el ejemplo de disciplina mental de Hugo Novotny con su trabajo sobre Gautama Buda. En la disciplina formal, los estudios de Salvatore Puleda y de Silo sobre la escuela pitagórica. La teoría pitagórica de la forma se articula en tres aspectos: musical, aritmético y geométrico, y se estructura en una síntesis cosmológica en los cuales los tres aspectos se compenetran y se funden. La tradición más antigua atribuye a Pitágoras el descubrimiento de los principales intervalos musicales y de las relaciones matemáticas que regulan la armonía en la música. A través de la música se puede acceder a lo sagrado. Ciertas notas combinadas pueden generar estados de éxtasis. Pitágoras fue el primero que construyó una teoría de la armonía musical basada en la matemática. Decía, es el número el que introduce armonía y belleza en el mundo de los sonidos. En Pitágoras se conjugan el mundo de las formas, los números y los sonidos. Parménides decía que la forma esférica es la forma perfecta. Parménides era un discípulo de Pitágoras. Y Platón decía que las formas tienen valor en sí y en base a ellas se construye el mundo, el ser humano, e incluso en la bioquímica, lo biológico es intuido como transformación de los triángulos. En la química orgánica, ¿no? Ahí todo el tema de las moléculas eh, se estructuran con puras formas. Es interesante. Hay rombos, hay la estructura del benceno, por ejemplo, es famoso el sueño del químico Kekulé en el siglo XIX, que la estructura del benceno fue a través de un sueño. Lo soñó, estaba buscando la estructura y en un sueño descubrió que era el benceno, la forma estructural interesante, ¿no? Entonces, así que lo vivo puede explicarse como formas en acción, rombos, triángulos que explican la cosa viva, las formas en acción y no la forma quieta.
En la disciplina formal, eso de que se busca la forma pura exige un esfuerzo mental totalmente diferente. Uno empieza a pensar y a ubicarse de otra manera y lleva a otro tipo de experiencia. Se busca en esa protodisciplina cosas más elevadas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Se busca la forma pura que hace rechinar los engranajes mentales que los exigen al máximo. Son experiencias casi alucinógenas. Se está trabajando con formas y de pronto se ilumina la realidad. Se percibe de manera diferente. Y es por todo lo que se va haciendo con los mecanismos mentales que que se produce la experiencia. Ahora, la parte que tiene que ver con la cesis según Silo. Todo el trabajo que Silo hizo sobre la cesis. En un resumen, una síntesis bien. La cesis no se trata de una prolongación de la disciplina, aunque se toman elementos de ella para perfeccionarla. No tiene el carácter de rutina. Es un trabajo profundo que opera como trasfondo. Es un camino de toda la vida. Hay que distinguir entre estilo de vida y ascesis. El primero se refiere al tipo de vida que se irá llevando. Es el organizador de la vida y el centro se pone en lo profundo y en las actividades relacionadas con ello. La ascesis es el foco del estilo de vida. Coloca la propia vida alrededor de ella. Es el equivalente a las prácticas de toda mística. Pero en nuestro caso particular, todo va tendiendo a la superación del yo para entrar a los espacios profundos de lo sagrado. Tenemos tres elementos, entonces, el estilo de vida, el propósito y la ascesis propiamente dicha. Puede ser que el propósito sea entrar a esos mundos de gran significado, una apertura a esos espacios, a esos seres. Se puede usar los pasos más significativos de la disciplina, en general los últimos pasos más cargados, más significativos. En algunas religiones la ascesis es una oración, que era una frase, o la contemplación de una forma geométrica, con una cierta dinámica interna, o una palabra, o un sonido como Om, que está muy cargado para ellos, y con eso entran en esos otros espacios para conectarse con Dios o con la palabra de Dios. La cesis es soltarse y tener un procedimiento en el que se sustrae o desestructura el yo y querer ir a un mundo de realidades más altas, un mundo que se quiere alcanzar y se debe trabajar con una intuición de ese mundo de gran significado y con un propósito bien definido. Lo importante y significativo es tener una experiencia transformadora que te cambie el rumbo, que te saque del miedo, del temor, que te saque del futuro cerrado, que te saque de esa angustia, de esa zozobra, que te abra una nueva, que te abra un horizonte como en una postal y encuentres un nuevo amanecer, construyendo una nueva memoria y por tanto una nueva realidad. La experiencia es lo fundamental en la espiritualidad de Silo, es lo central. La experiencia de lo trascendente o de contacto con lo sagrado es otro espacio y tiempo, ese otro espacio y tiempo del mundo de los significados. En esta espiritualidad se quiere el futuro ahora y no en el tiempo de la evolución natural. Es un camino de rebelión direccionado, o sea, un camino de ascesis. Se apunta al sentido, a lo sagrado, a la grandeza humana, a la construcción del espíritu. En nosotros, los seres humanos, hay algo que nos anima. Es una intención evolutiva que viene desde muy atrás y va hacia adelante y está detrás de los procesos históricos. Los grandes cambios se dan cuando la conciencia humana conecta con lo profundo. Se puede conectar con ese algo trascendente en las zonas altas del espacio de representación
y está lanzando señales constantemente, pero no somos capaces de captar esas traducciones porque nuestra energía no llega a esas regiones. Es una señal que se insinúa con suavidad, pero que en ocasiones irrumpe como un fuego sagrado. Si hay energía libre, estas regiones altas se traducen en el aparato a un lenguaje que la conciencia puede captar. Efren, ¿puedes revisar tu micrófono, por favor? Sí. Ah, gracias. Sí. En donde no sé dónde Ahora dejar. sí, ahora sí. 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 Voy a leer desde un poquito atrás. Los Sí. grandes cambios se dan cuando la conciencia humana conecta con lo profundo. Se puede conectar con ese algo trascendente en las zonas altas del espacio de representación y está lanzando señales constantemente, pero no somos capaces de captar estas traducciones porque nuestra energía no llega a estas regiones. Es una señal que se insinúa con suavidad, pero que en ocasiones irrumpe como fuego sagrado. Si hay energía libre, estas regiones altas se traducen en el aparato a un lenguaje que la conciencia puede captar. Lo nuevo se manifiesta así. La conciencia integra los contenidos de estas regiones nuevas, accediendo a otra visión sobre el mundo. A partir de allí nace una conducta distinta, una expresión de esa nueva experiencia en base a nuevas construcciones hechas y a una nueva memoria y a un nuevo paisaje. La muerte no existe en la dirección hacia donde estamos avanzando. Ahí termina la parte del tema de la tesis y aquí hay una breve síntesis de un trabajo que hizo Andrés Corisma de recopilación de una de las conferencias de Silo, pero esto es la conferencia de Vigilia, Conciencia de Sí y Conciencia Objetiva. Dice, eso fue el 24 de agosto de 1969 en Buenos Aires. Aquel que aspire al estado de despierto comprende que debe superar hasta la conciencia de sí. Comprende que debe liberarse de todos sus apegos y morir para el mundo. El único instrumento adecuado para el logro de ese estado que conocemos como conciencia objetiva parece ser la meditación trascendental. El mundo de lo psicológico puede ser trascendido si se toman en cuenta no sus objetos, sino los actos de conciencia que a ellos se refieren. Estos actos se convierten a su vez en objetos de conocimiento. Sabemos que puede llegarse a un mundo trascendental luego de haber reducido los datos materiales de toda operación psicológica. No parece existir otro método que este. La meditación trascendental como forjadora de la conciencia objetiva consiste en la contemplación del mundo idético, no dependiente de la subjetividad humana. La presencia de ese mundo no dependiente hace experimentar tanto la dependencia de la propia subjetividad como la dependencia del mundo externo a ella ligado en una misma corriente de participación. Los problemas de la intersubjetividad, de la historicidad y de la relación de la conciencia con ese mundo no parecen haber sido resueltos por la doctrina organizada en torno al método descriptivo. Es evidente que todo el sistema queda apresado en el solipsismo. La meditación trascendental como actitud general es pasiva y coloca al ser humano en estado de disponibilidad para ser iluminado. Muchas gracias. Excelente, Muchas gracias. Efren, muy bueno. Sí. Buenísimo. Muy buen trabajo, amigos. Muy bueno. Muy bien. ¿Podemos acceder a ese documento, Efren? Sí, claro, claro. Yo lo pongo en la lista. Gracias. Sí. Magnífico, muchas gracias. En otros momentos dentro del calendario seguiremos entonces con el contacto con lo sagrado en las pinturas que hemos visto y investigado. Gracias. Gracias, Telito. Gracias, Terlin. Muchas gracias.
Ambos. A los dos. Gracias a ustedes por escuchar. Ujú. Sale uno como en proceso de Sí, esto, ¿ah? sí, Está Sí, bueno, está bueno. sí. Deja un montón de cosas para avanzar, ¿no? ¿No? Bueno, muy bueno. Sí. Agradecido, Telo y Efraín, por aporte que ponen, ¿verdad? Muchos puntos de referencia para seguir Sí, trabajando, ¿eh? Lindísimo. gracias, Tina. Carlos ¿Alguna Martínez. pregunta, dudas? No sé si hay alguna inquietud. Yo quería si pueden hacer una pequeña síntesis. ¿Qué es lo que se llama conciencia inspirada? Ah, Que se habla en el siglo. bueno, la conciencia inspirada se da como una acumulación de un trabajo sobre sí, ¿sí? Cuando es intencionada, cuando uno ha acumulado un estado de observación de sí mismo, pero también se da en el momento de una observación al universo, a la forma, a la energía, ¿sí? Que trasciende la vida, la rutina de nuestra vida diaria. Uno de pronto, ¿sí? Se da esa inspiración por una conexión, digamos, hacia un centro emotivo superior. En la misma rutina, de pronto uno tiene un espacio de silencio y de pronto uno advierte que la rutina no es tan rutina, sino que detrás de eso hay una realidad que no alcanzamos a observar todos los días, como lo explica muy clarito la mirada interna. No sé si Efren Una, tendrá otra cosa que decir. un aporte ahí a lo que dice Juan. Este es un momento de conciencia inspirada, es vivencial. sí. De acuerdo. Lo que nos han inspirado los amigos acá con el trabajo que han hecho, nos deja en esa posición de que estamos como que hemos ascendido a otro nivel de nuestra cotidianidad, ¿no? Y esto nos deja como las vías de la inspiración suelen ser tan difíciles de precisar, ¿no? De definir. Y creo que, bueno, como nos apuntamos mucho a lo vivencial, creo que para mí estoy experimentando un momento de conciencia inspirada. ¿Sí? Bien. Muy bien. Muchas Yo, gracias. yo quiero aportar algo también. Silo en Psicología 4 habla de éxtasis, arrebato y reconocimiento como estados de conciencia inspirada. Esos estados se consiguen por las 4 vías que hemos explicado. Cualquiera de las 4 vías en la última cuaterna, uno accede a esa experiencia de inspiración profunda. Correcto. Ujú. Un punto para sumar. Y esta clase de experiencias lo que buscan es el corrimiento del yo, ¿es correcto? Desestructurar el yo, lo que algunos llaman el ego. Y básicamente el yo es la construcción de la percepción y de la memoria. Si nosotros no tuviésemos percepción ni memoria, no tendríamos yo. Y el yo se va formando con el paso de los años, desde chiquito, y ahí uno se empieza a diferenciar del mundo. Vivir sin yo es imposible, pero en algunos momentos, como ustedes bien decían, a través de ciertos procedimientos o caminos de contacto con lo sagrado, se puede lograr un pequeño corrimiento o vacío interno donde se expresa lo profundo o lo sagrado. Gracias. Gracias. Gracias, Bien, Juan. A veces sucede, gracias. sí, a veces sucede que, entre comillas, por un accidente o por una necesidad profunda, uno toma contacto o se revela ese otro nivel, ¿sí? En casos de peligro, hemos observado por comentarios biográficos que cuando estuvimos en presencia de un peligro inminente, algo pasó, de pronto una voz se escuchó, de pronto una sugerencia se dijo y hubo como una abreación hacia otro espacio y tiempo que le permitieron salvar la vida, ¿sí? O en casos de necesidades profundas también.
Cuenta el caso, Eduardo. Sí, perfecto. Voy a contar. Sí, Gracias, Efraín. sí, Yo tenía 12 años y estaba en una loma en la provincia, en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Uitama, a esa edad. Y de pronto yo tuve un desliz, o sea, me tuve un tropezón en la montaña y me fui hacia el abismo. En el tránsito de esa caída, yo me cogí de una raíz, de una rama fuerte y quedé suspendido entre la loma y el abismo, totalmente lelo, totalmente quedé estático, sin ninguna referencia. De pronto yo sentí una voz que me decía que subiera lentamente y sin tirones, en cámara lenta. Yo hice como, obedecía esa voz interna, esa voz profunda que no sabía de dónde venía ni qué era, si a esa sin ninguna comprensión. Yo lo que hice fue hacer caso y subirme muy lentamente. Ya me sentí de nuevo en una posición horizontal y entré en llanto, sí, de como en una catarsis de saber que todavía estaba vivo y que me había salvado de esa caída inevitable. Considero que esa fue una irrupción de sí. algo que pasó inexplicable, ¿sí? Después, en otras experiencias, pasó algo parecido ya con otro tipo de accidentes que, bueno, les comentaré en otro momento. Muchas gracias. Gracias, Tilly. Muy bueno, Maravilloso. Eduardo. Sí, Pero Y este no qué, fue salvado por las voces. Sí, sí. y qué Sí, hermosísimo que en resonancia por acá, en el Parque de Estudio y Reflexión Gran Canaria, estamos proponiendo el primer sábado de cada mes lo que se llama Café e Inspiración, en el que también vamos a llevar todos estos, qué si te bueno, parece, sí, no, Lilian, sí, buenísimo, sí, Esta, qué esas bueno. experiencias mundiales eso, como una, una manera de conectarnos y de que todos esos espacios son así como tan reales como, como la vida misma. así. Qué bien, Exacto. Tino. Entonces, Muy bueno. muchísimas Gracias. gracias.